última sesión de un ciclo de actualidad jurídica que se va celebrando el 10 de marzo, con 5 sesiones, esta y última sesión, y va a consistir, como imagino que saben, familia me refiero no por pocos, que hay mucha calidad en los pocos, sino que nos conocemos mucho, casi todos, y la presentación del libro de Mauro Busani. Tenemos la enorme suerte de estar una vez más aquí con nosotros. Van a intervenir primero don Isidoro Sánchez, ingeniero de monte y exdiputado europeo, entre otras cosas, y al que le va muy bien el subtítulo del libro sobre lo de la globalización. No conozco a nadie más globalizado que Isidoro. Así que, en qué sentido la palabra globalización. Luego intervendrá el profesor Rodríguez Guerra, que aunque es muy joven, lleva un montón de años dedicado a la sociología, casi 40 años. De hecho, creo que es uno de los padres y madres también de la sociología en la Universidad de La Laguna. Creo que es de los más antiguos de la universidad, más antiguo, y sabe un montón, como comprobarán ahora. Y por último, pues intervendrá el autor del libro, catedrático en Trieste, y al que la profesora Sánchez Jordán y yo conocimos a lo largo del mundo, lo que hemos conocido a lo largo del mundo, primero en Nueva Orleans, la primera vez que tuvimos la suerte de conocerlo, luego vino al año siguiente a Tenerife, 2 años después, lo volvimos a ver en Australia, y luego sigue viniendo sin parar a Tenerife, acompañado al profesor Infantino, también de la Universidad de Trieste. Tenemos la suerte de contar hoy con ella, y supongo que intervendrán al final, y la profesora Sánchez Jordán, que es la traductora del fantástico libro. Yo en realidad solo tengo un mérito para hablar brevemente aquí, ya termino, y es que he sido la primera persona del mundo que se ha leído el libro en español. ¿Por qué? Porque aquí la traducción. La profesora Jordán lo tradujo, y Sánchez Jordán lo tradujo, y yo leí la versión española, que tenemos la suerte de presentar en el día de hoy. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por la asistencia, y nada, si el señor censor de la económica quedará ya los 2 turnos. Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde aquí y participar en esta presentación del libro del Derecho de Occidente. Y sin más, tiene la palabra don Isidoro Sánchez. Gracias, don Rafael. Estimado Jorge, señoras y señores, profesores fundamentalmente. Estimado Mauro, buenas tardes. Les habla un aficionado al derecho. El Derecho de Occidente, Geopolítica de las Reglas Globales, es un libro de cultura jurídica conformado por diferentes partes, 4, repartidas en 15 capítulos que suman 285 páginas. La primera de las partes trata de los saltos a los lugares comunes. La segunda, de las reglas globales entre tiempo y geografía. La tercera, de los derechos humanos, y la cuarta, aglutina derecho y democracia. En definitiva, de cuestiones jurídicas de actualidad como son los valores del derecho, al igual que los valores de los bosques, para la ciudadanía y la sociedad en general. El libro fue escrito por el profesor italiano Mauro Busani, catedrático de Derecho Comparado en la Universidad de Trieste, quien lo editó, si no recuerdo mal, por vez primera en italiano, año 2010. En el año 2017 fue traducido al español por la profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna, María Elena Sánchez Jordán, nacida, por cierto, en mayo del 68, en el Valle de la Orotava, al pie del Teide. En este año de 2018, el libro ha sido editado por la Cátedra de Cultura Jurídica Marcial Pons en Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Hoy tenemos la satisfacción de presentarlo en sociedad ante un abigarrado colectivo de ciudadanos interesados por el mundo de la cultura jurídica. Como bien señala en su prólogo la profesora Sánchez Jordán, este es un libro necesario para las personas interesadas en el mundo en el que viven. Es mi caso, pese a la jubilación en la que estamos inmersos. También lo señala el autor, ya que el derecho penetra e incide en casi todos los aspectos de la realidad que nos rodea, a pesar de lo cual de pocas materias se habla y se escribe con tal grado de desconocimiento como del derecho. Es lo que me sucedió a nivel personal cuando me dediqué a finales del siglo pasado a la red pública europea y me permitió contar que el derecho es sentido común en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, de la que era presidenta la amiga Ana Palacios, en un debate sobre la base jurídica de una enmienda en la Comisión de Agricultura sobre los asuntos agrarios de plátanos en Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea.
Lo que sí tengo claro es que mis relaciones sociales con el derecho de momento han sido 4. Una por razones de la política comunitaria, otra por cuestiones de tráfico, una tercera de tipo civil y una última de serventía en una finca de aguacate. Es decir, ejemplo de relaciones ocasionales de la llamada cultura jurídica externa, ¿no? Por ello entiendo que el profesor Busani se detenga en su libro en una explicación sobre el origen, la estructura y el alcance del derecho occidental, al igual que también comprendo el elogio que hace la profesora Sánchez de la obra editorial de Mauro Buzzati. ¿Le parece que uno de los principales méritos de la misma consiste en obligarnos a practicar una especie de ejercicio de empatía, invitándonos a colocarnos en la posición de los otros, es decir, de los que no forman parte de la sociedad occidental, es decir, de ciudadanos de religiones, culturas y sistemas jurídicos diferentes a las importantes en nuestro lado del mundo, a las imperantes en nuestro lado del mundo? Es lo que se conoce como la alteridad. Salvando la distancia fue lo que sucedió a los españoles con las comunidades americanas después de Colón, siglo XV, en ese encuentro con lo ajeno, Occidente-América, así como a los norteamericanos del este en el siglo XIX cuando quisieron comprar en 1854 las tierras del Far West en época del jefe Seattle. Se habían olvidado de la cultura jurídica, que la tierra no pertenece al hombre y es el hombre el que pertenece a la tierra. Los seres humanos somos naturaleza, y bien que lo recordamos el otro día en el portuense Lago Martianes, cuando el biólogo y divulgador científico Joaquín Araujo evocó al polifacético César Manrique como el hombre del arte naturaleza y de la belleza volcánica. No es por nada de eso, pero cada vez encuentro más paralelismo entre esta obra jurídica del profesor Busani y el legado de Alejandro de Humboldt, de un naturalista prusiano admirador de la gobernanza política parlamentaria y de la democracia, respetuoso con los derechos humanos y estudioso de la geografía comparada, así como por su presencia en esta sala cultural de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de La Laguna, en junio de 1799, y la presentación que hacemos en mayo de 2018, es decir, 219 años después. Precisamente en 1999, cuando se cumplió el bicentenario del paso de Humboldt por Tenerife, camino de las Américas, la organización alemana Internaciones de Bonn editó El contorno de un genio, denominado El último de los grandes. Se refería a don Alejandro de Humboldt. El que fuera entonces presidente de la República Federal de Alemania, Herzog, escribió en el prólogo un párrafo que entiendo adecuado al acto de hoy. Y decía: los alemanes agradecemos de manera especial a Humboldt que uniera inseparablemente sus estudios, los innovadores nexos entre la moderna geografía regional y la geografía general, con su defensa de los derechos humanos y con el más estricto rechazo de la esclavitud y la opresión de los campesinos. En su persona, el análisis científico se da la mano con la tolerancia, más aún con la aceptación cultural y el compromiso ético. Por ello, es un modelo vivo para las generaciones actuales y futuras de investigadores. No en vano lleva su nombre una de las más importantes fundaciones científicas de Alemania. Por ello, no es de extrañar que al regreso de Humboldt de las regiones equinocciales americanas del nuevo continente, a principios del siglo XIX, se comentase en Europa, en Occidente, sobre este admirado personaje. Se decía, por ejemplo, siguiendo el espíritu de la Ilustración, Humboldt puso a su geografía física sobre todo al servicio de los indios, esclavos y campesinos, oprimidos y privados de sus derechos. Otro, su defensa de los derechos humanos y la lucha contra la esclavitud, que es el mayor mal de la humanidad, le era más importante que sus logros científicos. Comparó la esclavitud, aún habitual en América del Sur y Estados Unidos, con los siervos de la gleba en Europa, es decir, con los tejedores silesios, los campesinos alemanes y los polacos, evitando todo prejuicio y sentimiento de superioridad europeo. Al igual que se escribió de su hermano Wilhelm, cuando visitó España entre 1799 y 1800, la conoció de norte a sur y regresó por Cataluña. Estamos hablando de un filólogo que se movía en una sociedad como la prusiana, que se sentía protegido por un sistema cuyo principio rector era el bien común. El rey de Prusia, Federico II, era consciente de aquel principio formulado por Immanuel Kant, que escribió: aquello que no se puede imponer a sí mismo un pueblo, es decir, las limitaciones de sus libertades, menos lo podrá imponer un soberano. Bueno, volviendo al contenido del libro y a la cultura jurídica en particular, me voy a referir de manera concreta a la tercera y a la cuarta de las partes, las que tratan de los derechos humanos y del derecho y democracia respectivamente. En la primera se hace mención de las prácticas, y dentro de ellas las que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas y a las profetas del pasado, en el espejo de la diatriba sobre el valor y el contenido de la identidad. El autor cita
Entre otros, los ejemplos quinto y sexto que me han llamado la atención. Ambos ejemplos los inserta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 1 establece: 1. Todos los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. En el ejemplo quinto, el autor nos lleva al grupo de los Inuit de Canadá, que se transforman de nómadas en sedentarios y se asientan agrupados en comunidades sobre territorios determinados y planificados por el gobierno. Me recuerda a los indios del noroeste de Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos lo quiso comprar, como dije, en el año 54, el territorio a cambio de establecer una reserva. Y es cuando el jefe Seattle le contesta, un año después, 1855, con una carta que pasó a la historia de la conservación de la naturaleza. En ella algunas frases para el recuerdo. Decía antes: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Es que somos naturaleza. Cuando nos despojen de esta tierra, se preguntaba el jefe, ¿qué sucederá con el bosque espeso y con el águila? Habrán desaparecido. Por su parte, el ejemplo sexto trata del proyecto peruano Camisea, con el gas como protagonista en el sudeste de la Amazonia, una selva que tanto valoró Humboldt a principios del siglo XIX, cuando describió los pisos de vegetación y la geografía de las plantas, para luego trasladarla a la comunidad científica internacional tras haber subido al Chimborazo, Ecuador, en junio de 1802, 3 años después de haber ascendido en esta isla de Tenerife al Teide. 2 volcanes, por cierto, a lo que he ascendido recientemente, junio del año pasado al Teide y marzo de este año al Chimborazo. En ambos casos apoyándome en instrumentos mecánicos, como el teleférico y un coche, respectivamente. Pero bueno, hice algunas pinitos, ¿no? Continuando con el caso de los indígenas peruanos, el autor quiso destacar algunos datos conectados con el empleo de los derechos humanos en contextos no occidentales. El primer dato recuerda las enormes campañas de activistas contra la realización del proyecto, lo que supuso la entrada y salida del mismo de grandes empresas, que en algunos casos ha servido para promover iniciativas diversas para canalizar el comportamiento de las multinacionales hacia prácticas de respeto de los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores y a la protección del medio ambiente. Se conoció entonces la aplicación del modelo de responsabilidad social corporativa. Recientemente, y eso no lo cuenta el autor, lo cuento yo, en 2016 nos encontramos en los Estados Unidos con el caso de unas comunidades indígenas en Dakota, indios Sioux, afectados por otro proyecto similar, un oleoducto que autorizó construir el presidente Trump, al parecer sin informe de impacto ambiental, con una longitud prevista de más de 1.700 kilómetros, que pasa junto a una reserva de los Sioux y cerca del lago Oahe, que abastece de agua a los indios. El autor italiano cierra su debate interno planteando una cuestión más general que entiende debe incluirse en el orden del día de cualquier reflexión sobre estos asuntos, así como de cualquier análisis del Pacto Internacional del 96, si se quiere que sea efectiva, dando por sentado que los resultados pueden variar en función de las circunstancias, del contexto socioeconómico y de la consiguiente sensibilidad de los gobernantes. Se trata de entender, y volvemos al caso del Perú, si las modalidades con las que se llevan a cabo las campañas en favor de los indígenas peruanos son las deseables, ante el riesgo de que un país no occidental se quede sin infraestructuras esenciales para su desarrollo y con la conciencia de que mantener intactos los valores identitarios de los indígenas hacia su tierra y hacia valores medioambientales y naturales intactos significa defender valores que Occidente ha evitado proteger en la fase ascendente de sus propias economías. Por ello es bueno recordar la conveniencia de una buena gobernanza medioambiental global. Un ejemplo significativo de la contraposición de intereses lo encontramos en un movimiento ecologista de Himalaya, lo cita él a pie de página, que fue famoso por su protección de los árboles y celebrado por los medioambientalistas de todo el mundo, pero que sin embargo ellos mismos estaban divididos a la hora de aplicar el antiguo y tradicional uso comercial de la explotación de los bosques y de otras actividades necesarias para su propio sustento. Mauro Busano recuerda el ejemplo y la observación de que los pueblos indígenas pueden tener numerosas razones para sentirse ellos mismos víctimas de la conservación de la naturaleza, como son los casos de restricciones a ciertas formas de agricultura,
en algunos países del sudeste asiático y también en América Latina, que por cierto no le gustaban a Humboldt, ya que conllevaba la deforestación, al desplazamiento también de personas para dejar espacios para parques nacionales y a la protección de especies animales salvajes en vía de extinción. En cambio, si el reproche se dirige al modelo socioeconómico de desarrollo occidental y a los intentos de su puesta en práctica en aquellas tierras, sería necesario, en opinión del autor, llevar a cabo un esfuerzo de transparencia con el propósito mínimo de conjurar una divergencia dramática entre medios y fines. Por ello entiende el profesor Busani que sería necesario aclarar cuán profunda es la influencia ejercida por el modelo occidental, por su historia, por sus valores, por sus lenguajes y retóricas, sobre las modalidades con las que se proclaman y esgrimen los derechos humanos, tanto en el peruano Valle de Urubamba, donde por cierto estuve también hace 2 años, como en el resto del hemisferio sur del planeta Tierra. Al leer el capítulo 14 de la cuarta parte, o de la parte cuarta, titulado Derecho y Democracia, acudo a las constituciones y a la gobernanza política de España y Ecuador, y al lenguaje jurídico de los diferentes tiempos, y a los escritos de antes y de ahora, del siglo XVII y del siglo XXI, casos de las crónicas que escucho o que escuché en la COPE cuando vuelven la mirada atrás al siglo de oro español del XVII para conocer a los precursores de la ingeniería española, como fueron personajes como Jerónimo de Ayans y sus invenciones relacionadas con la limpieza de minas de metales preciosos en España y en América, al igual que la del italiano Juanello Turriano, con las máquinas hidráulicas del río Tajo en Toledo, los relojes astronómicos y las campanadas del monasterio del Escorial. Y hablando de constituciones, tenemos la nuestra, la de España, aprobada por la Ley Orgánica del 78, y en el preámbulo señala una serie de voluntades. Entre otras dice textualmente: la nación española proclama la voluntad de, entre otros, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Lo que me lleva a evocar una vez más el artículo 45 que dice en sus apartados: 1. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y 3. Se establecerán sanciones penales o administrativas para los violadores de los dispuestos. Íntimamente relacionado con estas aplicaciones del derecho constitucional y aprovechando que en unos días celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente, nos encontramos con el artículo 5.2.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica en el 96, que trata de los principios rectores de los poderes públicos. En la modificación de la Ley Orgánica del año 82 dice textualmente: los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política, entre otros, el E, la defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. Ahora, antes de finalizar, me van a permitir que saltemos al mar Mediterráneo del siglo XXI con Mauro Busani de protagonista. Todo un maestro del derecho comparado al que le gusta la naturaleza, en Italia y aquí en Canarias. De manera particular, el Teide, el botánico y el vino, como a mí, ¿no? Igual. Me imagino al profesor Mauro Busani, viajero de formación ilustrada y referente del Uomo Universale del siglo XXI, escribiendo este libro en su Italia natal, Metas de peregrinación cultural, y que hoy presentamos en esta sociedad. Un espacio cultural ligado a la ilustración europea del siglo XVIII. Yo no sé dónde Mauro redactó el libro, pero me hubiera gustado que hubiera sido en la Toscana, una zona encantadora y fuente de inspiración con el mar al fondo, cerca de donde se refugió un cierto tiempo el poeta florentino Dante Alighieri para escribir parcialmente su Divina Comedia, ¿no? En el caso del profesor Busani, para escribir sobre el derecho de Occidente, ¿no? Le hubiera recomendado unos viajeros muy especiales que han marcado la historia de la literatura de viajes a nivel mundial mucho antes que el admirado prusiano Alejandro de Humboldt. Me refiero al veneciano Marco Polo y al tangerino Batuta, viajeros de los siglos XIII y XIV desde Italia y Marruecos respectivamente, hacia el oriente, hacia el continente asiático. Y a un marino especial, también italiano del siglo XV, llamado Cristóbal Colón, desde España hacia el occidente, hacia las Indias, hacia las Américas, con el legado del derecho romano, el derecho de Occidente, guardado en el baúl de los idiomas, con el castellano pasado por agua atlántica. Por último, las Américas. De América del Norte destaco en el siglo XVIII, ya lo dije antes, al jefe Seattle y a los indios del oeste, también a los colonos anglosajones del este. Y en el siglo XXI, el nuevo orden internacional que se generó principalmente después del 11S de 2001 en Nueva York por culpa del terrorismo.
además también por las migraciones europeas humanas y por las catástrofes naturales en el resto del planeta, sin olvidar el fenómeno del turismo que puede convertirse en amenaza si nos descuidamos. De América del Sur resalto la Constitución de Ecuador de 2008 por cuanto reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, tal como lo recuerda Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días. Y a modo de epílogo, tengo que señalar mi coincidencia con la traductora, y no porque sea mi hija, a la hora de entender el esfuerzo que ha realizado el autor, don Mauro, a la hora de sistematizar y condensar en pocas páginas las principales claves que explican el alcance que tiene hoy día el derecho de los países occidentales en la formación de muchos fenómenos sociales y económicos más relevantes del planeta Tierra, así como también la de aprender y reflexionar sobre asuntos fundamentales que permiten entender cómo se ordena el mundo y lo importante que es acercarnos a las culturas, a las sociedades y a los países no occidentales, libres de prejuicios y desprovistos además de la voluntad de querer imponer nuestras convicciones a la suya. Muchas gracias. Bueno, después de la magnífica intervención de don Isidoro, pasamos a la intervención del otro profesor que nos acompaña, don Jorge Rodríguez. Tiene claro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y a los organizadores de este ciclo de conferencias su invitación para participar en la presentación de este libro, ¿no? Ello me ha permitido leer un texto que me ha interesado enormemente y con el que me he sentido además identificado muy rápidamente, y me ha dado también la oportunidad de estar hoy en esta mesa y en este salón junto a personas, solo voy a citar a aquellas más directamente interesados, que me son cercanas. En primer lugar, Aurelio Santana, profesor de Historia del Derecho y magistrado, irredimible defensor de la presunción de inocencia y los hechos probados y muy querido amigo de larga data, ¿no? Con Isidoro Sánchez, ya Aurelio señaló su carácter de ingeniero de montes y eurodiputado, pero yo querría añadir también estudioso y publicista infatigable y sobre muy diversos asuntos y al mismo tiempo, como ha quedado demostrado hoy aquí, viajero impenitente. Con Elena Sánchez, civilista de pro, con una brillante carrera académica y además una persona entusiasta y vitalista a la que nada humano le es ajeno y también muy querida amiga. Y nada menos también con el profesor Mauro Busani, autor del libro que presentamos. Todo un privilegio, por supuesto, además de otros amigos aquí y amigas presentes en los que no me voy a detener. Si no hubiera sido por esta invitación, este sería un libro, si me lo hubiera tropezado en una de esas búsquedas bibliográficas recurrentes que tenemos que hacer los profesores de universidad o en el expositor de una librería, decía, este sería un libro al que en el mejor de los casos le hubiera echado un vistazo superficial. Me han hecho un favor. He podido sumergirme en una lectura de una enorme riqueza y complejidad, de un gran rigor, de un vasto conocimiento, yo diría que enciclopédico, sobre el derecho de Occidente, los derechos de Occidente al mismo tiempo, y su impacto sobre el derecho, los derechos y sus realidades sociales del resto del mundo. Todo ello, además, al hilo de un análisis de cuestiones de una gran relevancia. El imperio de la ley, la globalización económica, los crímenes de guerra o contra la humanidad, los derechos humanos o la misma democracia. En el fondo de su análisis está, al final, me parece a mí, el desarrollo de los derechos de ciudadanía, civiles, políticos y sociales, económicos y culturales, tal y como se han ido sustantivando con la modernidad occidental, y qué hay, esta es la cuestión, de la pretensión de extenderlos al resto del mundo. Este ambicioso trabajo del profesor Busani, se sustenta por lo demás en el conocimiento profundo de multitud de problemas reales existentes en muchos lugares del mundo
y que se pretenden resolver con la aplicación del derecho de Occidente, aunque en parte, y en ello es muy consciente el profesor Busani, hayan sido provocados por esa misma pretensión. Felicito, por tanto, ya desde ahora al profesor Busani por su enorme, me parece a mí, trabajo. No soy jurista y, aunque como el mismo autor reclama, este no es un libro de derecho, sino un libro sobre el derecho, debo confesar que su lectura me ha exigido un considerable esfuerzo, hecho al que no ha sido ajeno su alto nivel y complejidad intelectual. No obstante, debo dejar constancia también de que este esfuerzo ha sido llevadero tanto por mi cierta familiaridad con el mundo del derecho. Llevo 25 años impartiendo clases en un título de la Facultad de Derecho. Tengo la fortuna de contar entre mis amigos a un nutrido grupo de juristas apasionados, y la menor de mis hijas estudió también Derecho y se dedica a estas cosas. Algo se me ha pegado y eso me ha facilitado la comprensión del libro. Ahora bien, esta familiaridad, pero también y sobre todo la excelente traducción que ha realizado la profesora, y ha señalado que muy querida amiga, Elena Sánchez. Aprovecho este momento para felicitarla también, tanto por la iniciativa de traducir el libro, que me parece muy importante, como por la propia traducción realizada. El libro del profesor Busani puede ser considerado como una crítica del derecho de Occidente desde el derecho de Occidente. Esto es, crítica de la razón jurídica occidental y su pretensión universalista, inevitablemente desde la propia razón jurídica occidental. Inevitablemente porque siempre escribimos y hablamos desde un lugar, en su sentido espacial, social y temporal. Y en todo caso, lo relevante es saber desde qué lugar escribimos y hablamos, y no pretender estar por encima de este hecho irremediable. Y de esto es muy consciente el profesor Busani y me parece un logro muy notable. Quiero decir, en fin, con todo esto, que a mi entender lo que se nos propone en este libro es un examen crítico, radicalmente crítico en alguna ocasión, de cómo el derecho de Occidente, bien en su versión anglosajona, hegemónica sobre todo en el ámbito económico, bien en su versión continental europea, se ha ido imponiendo al resto del mundo. Afirma Busani, textual: son los juristas occidentales quienes escriben la partitura y tocan las notas de aquel derecho en que nos gustaría que bailara el resto del mundo. Esto en sí mismo ya implica un marco muy claro y preciso desde donde se va a sitúa Busani su análisis. Teniendo en cuenta esto, este texto, desde una perspectiva menos aséptica y pensándolo más cercana a mi propia visión, y pensándolo en el marco del análisis clásico de las relaciones entre las metrópolis occidentales y sus colonias, esto es, las relaciones entre las metrópolis y prácticamente el resto del mundo, tanto en los términos del socialliberalismo de Hobson, por ejemplo, como en los marxistas de Lenin o Rosa Luxemburg, cada quien con sus matices, o en análisis más recientes, en la perspectiva de las teorías del moderno sistema mundo de Immanuel Wallerstein o Giovanni Arrighi, este libro, desde estas otras perspectivas, bien podría haberse llamado sobre el imperialismo jurídico occidental. No son estas las perspectivas, sin embargo, en las que situar la mirada de Busani sobre esta problemática. Y no lo son, por un lado, porque considera que el derecho de Occidente, y de modo más amplio y pese a todo los progresos científicos, económicos, de libertades individuales y colectivas, etcétera, que Occidente ha desarrollado, tiene la capacidad de proporcionar, en general, claro está, mejores soluciones a los problemas que hoy experimenta la humanidad, y en particular aquella situada fuera de Occidente. Y por otro, porque atribuye los problemas que genera la imposición del derecho de Occidente, que analiza y describe con un extraordinario rigor y en ocasiones muy prolijamente, la imposición en otras realidades sociales, económicas, políticas y culturales, atribuye esos problemas, decía, bien al candor, la ilusión occidental de que al ser sus soluciones jurídicas
mejores serán asumidas como tales sin ningún problema en cualquier lugar y situación, bien a la prepotencia y soberbia occidental, pese a ser consciente de que hay dificultades en su aplicación. Occidente tendría una fe ciega en que su poder, tanto el blando como el duro, finalmente lograrían su aceptación e incorporación a la, por utilizar la terminología de Busani, infraestructura jurídica del resto del mundo. Esto no quiere decir, el que atribuye a esos problemas bien al candor, principalmente bien al candor, bien a la prepotencia, esto no quiere decir en modo alguno que Busani sea preso a su vez de la cándida asunción de que la imposición del derecho de Occidente no responde también en muchos casos a más prosaicos y a veces cínicamente defendidos con dos o más raseros de medida. Responde también, decía, a los más prosaicos intereses económicos y políticos de las propias potencias occidentales. Su lucidez no se lo permite y lo documenta de modo muy riguroso, por ejemplo, en el ámbito de la imposición del libre comercio al resto del mundo o la pretensión de la universalización de la propiedad privada, el mundo de la Organización Mundial de Comercio, por entenderlo. Hago aquí un breve paréntesis en la glosa del libro de Busani para destacar algo que me ha parecido fantástico. Vengo defendiendo desde hace tiempo que en los procesos de liberalización económica de las últimas décadas no se puede hablar propiamente de desregulación, sino de re-regulación. Busani lo explica con una claridad y rigor de los que yo no he sido capaz en mis trabajos. Leo textualmente. La ausencia del legislador, ya sea por indiferencia, ya sea intencional, no equivale a ausencia de derecho. Las organizaciones sociales de cualquier tipo, incluso aquellas agrupadas en torno a las comunidades financieras, construyen su propia convivencia y su propia actividad sobre las reglas. El hecho de que estas reglas no provengan de una autoridad de orden superior solo significa que serán los participantes en aquella organización, actividad o mercado quienes las dictarán. Y esto es lo que ha ocurrido. Las nuevas reglas, esto que se ha llamado la desregulación impropiamente, las ha dictado en muy buena medida directamente el capital. Lo que hay que plantearse no es, pues, la ausencia de reglas, sino qué nuevas reglas, dictadas por quién y con qué objetivo. Y creo que esto es clave para poder entender los procesos de los últimos años. En cualquier caso, cierro este paréntesis para destacar algo, esto que me ha parecido genial. En cualquier caso, en este punto, la liberalización del comercio, la universalización de los derechos de propiedad, las pretensiones de la imposición del derecho occidental en cuestiones de orden económico. A mí me hubiera gustado que el autor hubiera profundizado, está planteado, pero me hubiera gustado que hubiera profundizado en ello, en cómo el libre comercio, en el que hay que incluir necesariamente, así lo hace el Tratado de la OMC del 94, en la OMC en la que hay que incluir los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Profundizar en qué medida ese libre comercio o la libre circulación del capital imposibilitan de hecho la satisfacción universal de los derechos humanos, un asunto que al profesor Busani le preocupa mucho y al que le dedica mucho esfuerzo en el libro, cómo esta imposición del derecho, al final es el derecho económico y mercantil estadounidense, imposibilitan realmente la satisfacción de los derechos humanos para muy amplios sectores de la humanidad en cuestiones tales, vitales como la salud, la alimentación, el conocimiento o los mismos derechos políticos, o la misma sustantivación de los derechos políticos. El brutal incremento de la desigualdad social y de la pobreza en las últimas décadas, problemas ampliamente reconocidos, están directamente relacionados, por supuesto que hay otros factores, con esa universalización de la infraestructura jurídica occidental e imposibilitan de facto para amplios sectores de la humanidad poder satisfacer esos mismos derechos humanos. El problema del derecho de Occidente está para Busani, si he entendido bien su análisis, en el
no reconocimiento, en su sentido más amplio y filosófico, del otro, de los otros. Así afirma lo siguiente. Por supuesto, es posible que Occidente tenga argumentos mejores, entre comillas mejores, con prudencia, que los otros, sobre todo o casi todo el espectro de cuestiones jurídicas que vamos a afrontar. Imperio de la ley, democracia, derechos humanos, libre comercio, crímenes contra la humanidad o de guerra. Sin embargo, los tiempos que corren lo llaman en su propio interés a explicarse y no imponerse, a persuadir y no amenazar, a reconocer los méritos y las razones ajenas y no solo la propia inocencia. En cierto sentido, Busani, aquí podríamos, no sé si él estará de acuerdo, inscribirlo en esa afirmación de Montaigne, tengamos en cuenta el momento, el lenguaje del momento, cuando afirma respecto a los otros, podemos considerarlos bárbaros con respecto a nuestras reglas de la razón, dice Montaigne, pero no con respecto a nosotros, que somos capaces de la misma o mayor barbarie. Por tanto, la cuestión está excelentemente planteada, me parece a mí, en esos términos. Y porque esto además implica también algo que el autor, que Busani, ya había establecido con anterioridad, textual. La toma en consideración de la realidad jurídica propia de los países que no pertenecen a la tradición occidental, ni a los fines a los que ésta se dirige, cualesquiera que sean, debería considerar tanto las reglas que nosotros, Occidente, reconocemos como jurídicas, como las que son consideradas como tales por las poblaciones autóctonas, y no solo por las élites locales que pueden haber sido educadas en Occidente, junto con el contexto social y cultural en que las mismas reglas nacen y operan. Se trata, pues, de reconocer, insisto, en el sentido profundo filosófico, no solo las necesidades y razones ajenas, sino también sus propias soluciones jurídicas, formales o consuetudinarias, provengan de tradiciones laicas o religiosas, y ensamblarlas en un diálogo de igual a igual. Ello no sería imposible si se toma en consideración algo que destaca, a mí me parece que muy inteligentemente Busani, si se toma en consideración tanto el dinamismo del propio derecho, de los derechos en general, como el dinamismo de las culturas. Están en permanente cambio, no se han fosilizado, no están petrificadas. Por tanto, ese dinamismo permite ese ensamblaje, lo permitiría. De esta forma, y voy terminando, podemos situar el derecho de Occidente de Busani en la línea de análisis de Enrique Dussel, con el que en este ámbito de problemas me siento identificado, obviando su estilo, cuando en su vitriólica crítica a la modernidad eurocéntrica señala lo siguiente. Se supera la razón emancipadora como razón liberadora cuando se descubre el eurocentrismo de la razón ilustrada, cuando se define la falacia desarrollista del proceso de modernización hegemónico. Esto es posible aún para la razón de la Ilustración, cuando éticamente se descubre la dignidad del otro, de la otra cultura, del otro sexo y género, de las otras clases, de las clases trabajadoras, añadiría yo. De esta manera, sigue Dussel, la razón moderna es trascendida, pero no como negación de la razón en cuanto tal, y esto es lo que hace Busani, no negar la razón occidental en cuanto tal, sino de la razón violenta eurocéntrica, desarrollista, hegemónica. La realización de la modernidad sería ahora, sigue y termina Dussel, el pasaje trascendente donde la modernidad y su alteridad negada, las víctimas, se correalizarán por mutua fecundidad creadora. Acá, un libro excelente, extraordinario diría yo, y felicito de nuevo al profesor Mauro Busani y a la traductora, la profesora Elena Sánchez. Intanto grazie mille per questa presentazione
davvero in un posto splendido, in una isola che amo, come molti sanno. Grazie a tutta la vita a Elena per questa straordinaria traduzione. Grazie a chi è intervenuto, a Don Isidoro, al divino Don Isidoro Divino, e al professor Rodriguez Guerra, che mi hanno fatto capire, vedere il mio stesso libro da angolazioni, da prospettive che non avevo interamente chiare o non avevo per niente. Quindi non solo il grazie per l'attenzione, l'intelligenza, ma anche grazie per gli spunti che mi avete dato nel vedere a ciò che penso, a ciò che scrivo. Quindi grazie, grazie. Volevo solo poi sottolineare due aspetti molto miei, nel senso che appartengono al modo in cui io ho pensato a questo libro e continuo a pensare le cose che scrivo. Uno dei primi obiettivi del libro era quello di svelare la molteplicità delle dimensioni giuridiche. Siamo abituati come giuristi, ma anche gran parte del dibattito mediatico, politico, del dibattito pubblico, è abituato a pensare, a riflettere solo sul diritto posto dal legislatore o dagli organi dello Stato o dagli organismi internazionali che producono, emanano strumenti di diritto internazionale che poi vengono recepiti dagli Stati, con lo Stato sempre al centro, diciamo. È una prospettiva vecchia, una prospettiva novecentesca che la realtà di tutti i giorni smentisce continuamente. Non solo perché ciascuno di noi vive all'interno di comunità, dalla famiglia al circolo sportivo, al circolo culturale, all'università, ai partiti politici, ai movimenti culturali, ambientali e così via, in cui le regole da cui è circondato non sono regole dello Stato, ma sono autoprodotte dalle comunità, dalle famiglie, dai gruppi all'interno dei quali ci muoviamo. Ma anche perché, ed è una prospettiva del tutto ignorata dai corsi universitari, dal dibattito giuridico ufficiale, ma anche perché è una prospettiva che ci fa capire come motori potenti delle economie e quindi dei destini delle società occidentali o no si muovono esattamente allo stesso modo. L'esempio che faccio è quello delle comunità finanziaria globale, internazionale. La comunità finanziaria globale, internazionale, muove 700.000 miliardi di dollari all'anno ed è retta a livello planetario da regole che che la comunità finanziaria si autoproduce e si autoapplica. Gli Stati, persino la UE, coprono il settore con un diluvio di regole di stampo burocratico, amministrativo, tutte girate ex ante, cioè sul controllo ex ante dell'attività finanziaria. Poi in realtà qualsiasi cosa facciano, dai derivati agli swap, tutti gli strumenti finanziari con cui si è prodotta una crisi, se ne riprodurrà un'altra, e se ne sono prodotte nel passato, tutto questo è senza regole poste dagli Stati, sulla base di regole che la comunità finanziaria si dà. Ma se non capiamo, quindi chiudo questo primo punto, se non capiamo che il diritto ha molte dimensioni, che non è solo quello dello Stato, che dovremmo capire anche le dimensioni del diritto fuori dallo Stato,
Non solo quando parliamo di famiglia, chiesa, sport, gruppi, associazioni, ma anche quando parliamo di comunità finanziarie non riusciamo a capire come va il mondo, perché lo vediamo tutto dal buco della serratura, buco della serratura dello Stato, che è un buco ormai troppo piccolo per vedere l'insieme dei fenomeni del mondo. Questo è il primo punto a cui un po' si dedica anche la prima parte. Poi tutti e due, sia Don Isidoro che il professor Rodriguez Guerra, hanno toccato l'aspetto che è uno degli assi fondamentali del libro, cioè del ruolo del diritto dell'Occidente nel mondo. È vero tutto quello che avete detto, è vero nel senso che corrisponde pienamente a quello che trovate nel libro e a quello che io penso, ma è anche vero che tutte le civiltà sono etnocentriche, come dicono gli antropologi, cioè pensano che il loro modello di vita, il loro modello organizzativo, il loro modello culturale, il loro modello sociale, economico, è quello migliore e quindi tendono a farlo adottare a tutti coloro con i quali entrano in relazione di potere. Perché devi entrare in relazione di potere. Noi possiamo pensare che il nostro modello, cioè noi se fossimo che ne so, nella foresta peruviana, potremmo pensare che il nostro modello di indigeni è quello migliore, ma è difficile che entriamo in relazioni di potere, cioè di superiorità nei confronti delle altre comunità. È più facile che gli altri ci mangino in qualche modo, no? Comunque, quello che volevo sottolineare è che è una spinta naturale di qualsiasi civiltà sofisticata, quella di pensare se stessa come un modello per gli altri. E come ricordava il professor Guerra, io dico, e lo penso, che può darsi che su molte ragioni, su molti argomenti, noi abbiamo ragione, abbiamo ragione, nel senso che abbiamo il modello migliore, quello che ha raggiunto il migliore equilibrio tra potere e libertà, sostanzialmente, no? Tra libertà non solo economica, ma anche di sviluppo della personalità e potere politico, organizzazione. Può darsi, ma certo, come ricordavate, cioè, pensare di imporlo, come hanno fatto i gringos per un secolo e soprattutto per negli ultimi 30-40 anni, è una follia. Ma perché una follia? È una follia perché i fatti dimostrano che è una follia, non perché lo penso io o lo pensiamo noi. Al di là dell'11 settembre. Folía quiere decir locura, es que es una palabra que no viene enseguida. La locura? Sì. Magnifico. Una locura. Gli americani pensavano, sono intervenuti in Medio Oriente molte volte, ma dagli anni 90 in poi, ogni volta che sono intervenuti in Medio Oriente, dagli anni 90 in poi, ogni volta che sono intervenuti in Medio Oriente hanno creato un disastro per loro. Non solo con l'altalena dei prezzi del petrolio, che poi insomma i produttori di petrolio americani sanno come assorbire o anzi sfruttare. Hanno prodotto l'11 settembre, lo sciame di attentati, la lista di attentati terroristici in tutto l'Occidente, non solo da loro, la nascita dell'ISIS o Daesh, non so come lo chiamate qua, ISIS, cioè dello Stato Islamico, l'esplosione del caso siriano, senza parlare dell'Afghanistan, dell'Iraq, quindi persino lo sfoggio, la dimostrazione di potenza militare si è rivelata un disastro. Dal punto di vista economico, detto che c'è un paradosso che dovrebbe colpire molto più di quanto il dibattito se ne rende conto. Citavate l'OMS, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, no? Com'è pensabile che un settore dell'economia, come quello del commercio, di beni
soprattutto dei beni, anche dei servizi, che è un settore dell'economia in molte aree profondamente legato alle abitudini, ai costumi, alle regole, alle tradizioni anche culturali locali, come si commercia, come si produce dai legni alle canne di bambù, alla frutta, alla verdura, soprattutto il cibo, ma non solo il cibo, a come si produce artigianato, cioè un settore dell'economia che dipende, anzi è valorizzato molte volte dalla località, dal localismo, dall'essere prodotto di quell'area della Spagna, di quell'area dell'Italia, della Francia o della Grecia. Questo è un settore che è globalizzato dal punto di vista delle regole ufficiali, cioè c'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, oltre a molti trattati multilaterali e bilaterali, ma c'è un'Organizzazione Mondiale del Commercio che sovrintende alle regole globali in materia di commercio, che pure vive di molte particolarità locali. La finanza, che invece è un'attività perfettamente globalizzata, nel senso che le operazioni sugli strumenti finanziari derivati da titoli di borsa o fuori borsa si fa esattamente alla stessa maniera a Singapore e a Vancouver, a Kinshasa e a Johannesburg, a Helsinki e a Palermo, a Madrid e a Mosca, esattamente nello stesso modi, con gli stessi algoritmi, con le stesse matrici, con gli stessi benchmark, con gli stessi dati. Verrebbe da pensare, ma questo è il settore? Se vogliamo mettere ordine, se vogliamo evitare delle crisi, questo è il primo settore da regolare globalmente, no? Cioè con regole di organizzazione, regole di esecuzione e regole di responsabilità per chi crea danni, per chi viola queste regole. Come dite voi, nada de nada. Neppure il tentativo di regolarle. Poi potremmo andare avanti sui paradossi. Si pretende l'universalità dei diritti umani, su cui io ho più di una perplessità, però anche lì tanto universali non devono essere se poi non riusciamo, non dico a mettere su una Corte internazionale dei diritti umani, perché non ce n'è a protezione dei diritti umani, cioè, sono corti regionali, no? Il Consiglio d'Europa ne ha messo una su, l'Organizzazione degli Stati Interamericani ne ha messa una su per loro, però per esempio quando si tratta della Corte Internazionale Penale, quella che viene dallo Statuto di Roma, all'Aia, gli Stati Uniti e la Cina se ne tengono ben distanti. Che razza di Corte internazionale o globale è se gli Stati Uniti e la Cina, e la Russia peraltro, se ne stanno fuori? Che globale è? Anche noi facciamo una corte italo-spagnola, è più facile, ho capito, ma non è una corte globale. Eppure tutti siamo pronti a alzare la mano, i diritti umani sono universali. Poi bisognerebbe capire quali sono universali, cosa si parla per universali, cosa intende per universali, se davvero sono universali, se davvero invece non sono che l'ennesima proiezione della nostra identità occidentale sul resto del mondo, desiderando che gli altri appunto ballino sulle note dello spartito che abbiamo scritto. Io anche perché sono molto emozionato da questa presentazione e ancora grazie a Elena, io mi fermerei qui, che naturalmente se ci sono domande o commenti o critiche sono qua. Si hay preguntas, críticas o comentarios, está aquí. No se los voy a resumir lo que dijo porque es muy largo. Pero se entendía más o menos, ¿no? Porque iba a hablar despacito. Pues si quieren preguntar algo, aprovechen ahora, porque si no hay otra actividad a las 7 y no queremos saturarnos. Mio papà, una domanda. Profesor, ¿qué entiende por Occidente? In questo libro io intendo per Occidente ciò che è l'Occidente, cioè
io credo che i confini del diritto occidentale siano, grazie per la domanda, perché avrei dovuto dirlo io, i confini del diritto occidentale sono i confini dell'Occidente. Mi spiego. Per Occidente intendo la zona del mondo in cui si pratica il diritto occidentale. E cos'è il diritto occidentale nella sua essenza? È la rule of law. Si dice così anche in spagnolo? No. El imperio de la ley. L'imperio della lei. Sí, el imperio de la Che ley. non imperio del derecho? No, imperio de la ley. Imperio della lei. Principio de legalidad. Muchas traducciones. Infatti, per questo io preferisco rule of law. Comunque, L'ho lasciato in inglese. infatti hai fatto benissimo. Ma che cosa intendo per rule of law? Non quello che intendono gli anglo-americani. Perché gli americani, quando aprite un libro di storia o di diritto costituzionale, trovate che la rule of law è nata in Inghilterra, con la Magna Carta o Magna Carta, non so come la pronunciate. Oppure più tardi, nel 1600, quando un famoso giudice impone e impedisce al re inglese di giudicare, di partecipare al giudizio su un caso penale perché dicendo che il re non ha la competenza tecnica per giudicare quel caso. Ora, sono tutte frutto delle narrazioni di un dibattito che è in mano agli americani, agli anglo-americani, perché gran parte delle opere di diritto che fanno il dibattito a livello globale sono in inglese. Giusto o sbagliato che sia, non sono in italiano, sono qualche volta in spagnolo, qualche volta in francese, pochissime volte in tedesco, tutto il resto in inglese. Allora è chiaro che naturalmente gran parte di questo dibattito è fatto da anglo-americani, certo è fatto anche da noi quando pubblichiamo in inglese, però pubblichiamo ovviamente, i non anglo-americani pubblicano molto meno, e quindi si è imposto una specie di ritornello per cui questo è la rule of law o l'imperio della lei, che è un'espressione che usano anche in Italia, cioè l'impero della legge, che secondo me non ha niente a che fare né con la storia né con la realtà. Perché? Perché detto che la Magna Carta o Magna Carta è uno dei tanti fenomeni di carte concesse dai sovrani ai feudatari che si stavano emancipando attraverso i soldi del libero commercio che stava riprendendosi intorno al secolo XIII in poi tutta Europa. Ci sono delle carte del Federico Barbarossa di qualche decennio prima, carte del sovrano ungherese quasi coeva, c'è una carta tedesca persino in cui il sovrano, il principe, concede quegli stessi diritti che concede ai feudatari inglesi, il sovrano del tempo. Ma il punto è che, tornando a cos'è l'Occidente, e sulla mia risposta che l'Occidente è l'area del mondo in cui si pratica il diritto occidentale. Il diritto occidentale, per diritto occidentale, alla sua essenza intendo il fatto che le dispute, le controversie tra cittadini o business e business, o tra cittadini o business e il potere pubblico, sono giudicate da un terzo indipendente, secolarizzato, laico, che siede sul scranno, sulla sedia del giudice e giudica sulla base di argomenti esclusivamente giuridici. Una nota e un'aggiunta. La nota: è chiaro che dappertutto, dalla California alla Spagna, all'Italia, alla Germania, all'Inghilterra, si può trovare i casi in cui i giudici, certo, decidono sulla base di argomenti giuridici, ma sono influenzati da motivi extragiuridici, politici o di vario tipo. Chiaro, non lo nego, perché sarebbe negare la realtà. Il punto è però che anche quando decidono questi casi politicamente sensibili, lo decidono sulla base di argomenti giuridici.
Uno non può dire, il giudice non può dire vince Don Isidoro contro il professor Guerra perché è più bello, perché è più ricco, perché è più povero, perché è politicamente più affidabile, perché è più colto, perché è più amico mio, perché è più simpatico. Nessuna di queste motivazioni regge. Ora, e questa è l'infrastruttura del diritto occidentale. Perché dico che questo è il confine? Perché in qualsiasi altra parte in cui non troviamo questa, come dire, continuità, questa stabilità del ruolo del terzo, laico, indipendente, e che ragiona e decide sulla base di argomenti esclusivamente giuridici, non troviamo più l'Occidente. Esempi? Quando si parla delle primavere arabe, no? Si parla anche da voi per primavera araba, ok? Si parla di movimenti che, certo, i media occidentali hanno detto subito, evviva, perché? Siamo sempre contenti quando qualcuno vuole diventare come noi. Avete fatto caso? Tutte le volte che c'è qualche movimento che vuole spodestare il potere costituito altrove e invoca democrazia, come dite voi, libertà, costituzioni, eccetera, siamo tutti felici. In realtà nei paesi islamici, persino quelli nordafricani, che pure sono diversi, anche antropologicamente diversi da quelli medio orientali, intanto lì abbiamo palesemente un doppio binario, no? Abbiamo le corti statali e le corti sciaraitiche, islamiche, ma anche le corti statali sono sottoposte a una Costituzione che pone come al primo posto dei valori da proteggere l'Islam. E questo è, se volete, è chiaramente non occidente, ma lo è trasparentemente. Un po' meno può esserlo dove vi sono impianti formalmente occidentali e poi fortemente gli occidentali mainstream, gli occidentali di manieristi, direbbero dove c'è corruzione. In realtà no, perché nell'Africa subsahariana, cioè sotto il Sahara, non ci sono normalmente due architetture giuridiche, c'è soltanto il diritto dello Stato. In realtà il diritto dello Stato nelle zone, sicuramente fuori dalle zone urbane, che sono le più estese, ma anche nelle zone urbane, è fortemente influenzato dalle culture locali. La cultura locale è una cultura fortemente tribale, cioè che riconosce l'io e gli altri a seconda dell'appartenenza a un gruppo che di solito è il modello familiare esteso, che poi si può chiamare clan o tribù. Gli antropologi fanno qualche distinzione, ma insomma per capirci. Ora, se la cultura è a base tribale, è altrettanto chiaro che se io arrivo al potere della città del Congo X e chiamo intorno a me i membri del clan, io faccio un atto di riconoscimento e affermazione della mia identità, non faccio un atto di corruzione. Mi spiego, dal punto di vista culturale e giuridico, anche giuridico, pensando al diritto come a un fenomeno multidimensione, non solo diritto quello dello Stato, io faccio un atto di riconoscimento dell'identità, non corrompo le organizzazioni, la struttura dello Stato e così via. Però è vero che usare l'archetipo del clan, della tribù, nell'allocare risorse o nel decidere casi, dispute, non è occidente. Se in un sistema giurisdizionale c'è una forte influenza o paura dell'intervento politico, partitico, come ancora in molte, non in tutte, ma in molte aree del diritto in Cina,
o o in Russia, allora di nuovo non siamo Occidente, perché non abbiamo la garanzia che i nostri diritti nei confronti dello Stato, nei confronti della corporation, nei confronti dell'altro individuo, dell'altro particolare, possano essere giudicati indipendentemente dalla nostra affiliazione familiare, clanica, religiosa, politica e così via. Ecco perché dico, l'Occidente esiste fin dove arriva il suo diritto, e il diritto alla sua essenza è questo. Ed è un fenomeno molto, molto sottovalutato, perché in realtà tutte le volte che noi ci riconosciamo in un modello in cui chi decide le cause, le controversie è terzo, indipendente, laico e ragiona solo sul giuridico, è lì che possiamo vedere l'Occidente. Solo lì. Certo. Adesso mi ero appassionato. E quindi era questa la respuesta. Bueno, si quieren seguir preguntando, ahí nos ponemos en el patio, porque ahora empieza el otro acto. Muchas gracias a todos.